Este texto es muy a propósito para entrar en un tema sobre la oración muy difícil, que es el de la oración, la contemplación infusa. Porque en el tema de la mística, como es un tema muy desconocido, misterioso, pues cabe mucho también los engaños de Satanás. Por eso el Evangelio nos advierte que el que entra por el redil, por la puerta de las ovejas, ese es Jesucristo o un siervo de Jesucristo, el que entra por la obediencia. Y las ovejas lo siguen y conocen su voz porque también son obedientes. Y no conocen la voz de los extraños, que son los desobedientes. Por lo tanto, la clave para no errar en la contemplación infusa y en todo lo que sea la naturaleza mística es la virtud de la obediencia, que está muy relacionada con la virtud de la humildad. Por este camino es imposible perderse. La contemplación infusa es un anticipo de la visión beatífica en el cielo, un anticipo muy lejano, pero algo tiene relación. Porque ya la contemplación infusa es una experiencia de Dios, una experiencia que sobrepuja todo lo sensible. Cuando se habla de mística en contemplación infusa, uno tiende a imaginárselo como algo sensible, y no es así. Puede redundar en el cuerpo también alguna sensación sensible, pero lo sustancial, esencial de la experiencia mística no tiene nada que ver con lo sensible, con lo que entra por los sentidos, ya sea tacto, gusto, olfato. Algunos pueden decir, bueno, es que el Padre Pío olía a unas rosas, ya, pero es que eso no es lo místico que vamos a hablar ahora. Eso es las gracias gratis data, que se pueden dar o no dar. Pero la contemplación infusa no es una gracia gratis data, forma parte del camino ordinario de toda alma si quiere santificarse. Por eso vamos a ver algunas notas que dicen los maestros de la vida espiritual y los santos sobre la contemplación infusa. Va después de la noche del sentido. ¿Por qué? Porque la misma noche pasiva, tanto del sentido como del espíritu, también es una contemplación infusa. Pero, como el sujeto todavía tiene mucha imperfección, mucha mancha, en lugar de darle luz, lo que hace es darle tiniebla, le deslumbra. Es como si me pongo a ver el sol cara a cara y en vez de ver más veo menos. Y me produce dolor. Eso es la noche pasiva del sentido y mucho más la del espíritu. Que cuando Dios da una luz mística más de lo que el sujeto está preparado, entonces viene el sufrimiento místico. Y me va purificando hasta que se quita esa roña y con la misma luz después tengo sensación de felicidad, que es diríamos, parte de la experiencia mística. Por eso, la noche del sentido, o del espíritu más todavía, es algo parecido a lo que ocurre con las almas del purgatorio, que después de la muerte se presentan ante la presencia divina
y como no pueden ver cara a cara a Dios porque tienen todavía faltas e imperfecciones, entonces esa misma luz divina les hace el sufrimiento del purgatorio. Les deslumbra. No pueden ver a Dios hasta que no se purifiquen del todo en esa presencia divina. Por eso, si uno como yo, mediocre perdido, de repente Dios le da una luz de contemplación infusa como San Juan de la Cruz, a mí me tendrían ahora gritando a puro dolor, porque no estoy preparado. Misericordia de Dios, que no me da, que Él sabe medir a cada alma lo que tiene que darle para su bien. La contemplación infusa se da por los dones del Espíritu Santo, del entendimiento y de sabiduría, especialmente. También algunos dicen que por el de ciencia. El don de entendimiento es el que me hace captar mejor la verdad revelada a través del depósito de la revelación. Uno que lee la Biblia y saca más enjundia, más sentido a las palabras, puede ser que sea porque tiene algo del don de entendimiento. Y el don de sabiduría no es el don para saber, sino el don para saborear. Sabiduría, en realidad tiene más referencia al sabor. ¿Al sabor de qué? De la presencia de Dios, de la experiencia mística. Es decir, el don de sabiduría es el que me hace experimentar lo divino. Es el más importante de todos, el más perfecto, porque es el que perfecciona la virtud de la caridad. Todos los dones perfeccionan una virtud moral o teologal. El don de sabiduría perfecciona la caridad. Por eso la contemplación infusa es una oración en la que Dios inflama el alma de amor hacia Él y hacia los hermanos, de una manera pasiva, mucho más eficaz que cuanto yo pueda ejercitarme en la caridad a modo ascético. La experiencia mística o contemplación infusa es imprevisible. Es decir, no sé cuándo va a llegar y cuando llegue no sé cuándo va a acabar. No solo puede provocar ni tampoco se le puede retener cuando se tiene, sino que con toda libertad el Espíritu Santo lo da y lo quita. Y en el momento menos pensado. Por lo tanto, dice Santa Teresa que quien intente provocar la experiencia mística, pues va a enfadar a Dios por su soberbia. Hay algunas personas que pueden caer en el error de pretender algo parecido en la oración, que es sin ninguna preparación, sin ningún libro por si acaso me distraigo, se presentan ante el sagrario, se quedan mirándolo y como diciendo, Señor, hazlo todo. Entonces lo que ocurre es que viene la imaginación y lo hace todo, efectivamente. Y se pasa la hora viendo películas. Eso pasa mucho, embobaos. Parecen que están con los ojos beatíficos viendo el sagrario y en realidad están pensando en las 1001 aventuras de toda su vida. Porque atención, una cosa es hablar con Dios y otra cosa es empezar a contar cosas que me ocurren para desahogarme como quien habla solo. Eso no es hablar con Dios. Hay muy poquita diferencia entre una cosa y otra. El hablar con Dios es que ese hablar sobre mi vida, sobre las cosas que me pasan, llega a los afectos.
afectos, gracias, perdón, te pido, te amo, te adoro, si no hay afectos, entonces es un palabrear que en realidad estoy hablando conmigo mismo, no con Dios. Para que no ocurra eso, estar embobados, pues con lo que les dije en la otra conferencia, prepararse, coger los remos, pero no pretender esperar con ese medio a que de repente Dios se digne lanzarme una luz mística para que tenga mi oración ese día. La contemplación infusa es intermitente a lo largo de la vida. En la tercera morada alguna vez se puede dar, pero muy rara vez. En la cuarta morada ya hay destellos de vez en cuando, pero todavía muy de tarde en tarde. Y ya en la quinta morada suele ser más frecuente. Hasta en la séptima morada, en que ya ese tipo de contemplación que se tiene es casi connatural. La séptima morada del matrimonio espiritual. Es intermitente porque incluso un místico normalmente tendrá que hacer la oración como nosotros. Prepararse bien, meditación, masticar con el entendimiento, afectos, a veces se aburrirá, a veces le entrará sueño. Lo normal en un santo será eso también. Y de vez en cuando pues sentirá pues ese influjo de la gracia para tener la contemplación infusa. Es algo intermitente, no es algo que llega un momento en la vida espiritual que es algo continuo, eso no. Es inefable. Es decir, no se puede explicar. Y no se puede explicar porque lo que se siente en realidad no es un sentir según la experiencia de la vida humana por los 5 sentidos, sino que es algo, diríamos, completamente distinto. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo delante un ciego de nacimiento que nunca ha visto la luz, no sabe lo que es ver. Y yo le puedo explicar, bueno, mire, es que la luz es así extensa y varios tonos y tal, y el otro puede racionalmente decir, pues sí, pues comprendo lo que usted me dice, pero no me lo puedo imaginar. ¿Por qué? Porque la experiencia que él tiene de vida no tiene nada que ver y nunca le ha entrado en el alma de lo que es ver. El ciego de nacimiento no puede tener imaginación visual como la tenemos nosotros. Es que ni siquiera soñará cosas visibles, porque nunca le ha entrado por el sentido la información de lo que es la luz. Lo mismo pasa con la vida mística. El que tiene experiencia mística es eso tan distinto de este mundo, del conocimiento natural, que a la hora de poner ejemplos nunca queda satisfecho. Porque sabe que eso no es. Algo nos puede decir, pero cuando lo experimente uno, verá cuán lejos se ha quedado el santo de lo que estaba diciendo. Porque no se puede explicar. Inefable. Ahora voy a poner una gran diferencia de lo que es la verdadera contemplación infusa y de lo que es una alucinación, una experiencia enfermiza o incluso un producto del orgullo. La contemplación infusa infieri, es decir, mientras se está dando, nunca da vanidad, sino al contrario, humilla, da humildad. Si uno tiene contemplación infusa y nota que tiene vanidad, mala señal. Eso es tufo de Satanás. Porque el demonio también puede imitar groseramente
con algo parecido a las experiencias místicas. Por eso este tema místico es muy resbaladizo. Y dice Santa Teresa que el demonio mete la pata y el hocico para que los místicos se extravíen. El caso muy concreto es el del Padre Pío, que tenía experiencias de los dos lados, del demonio y de Dios, continuamente. Es un terreno muy resbaladizo. Pues lo propio de la verdadera contemplación mística es que da humildad. Y además de la humildad, da las demás virtudes en grado superior. Santa Teresa ponía este ejemplo. La ascensión del alma hasta el matrimonio espiritual se asemeja a un gusano. Y el gusano, ella lo ponía hasta la tercera morada. Y decía que en la tercera morada, las almas delante de Dios son, diríamos, ella misma lo dice, ¿no?, que son feas como un gusano. Por estar en gracia de Dios, Dios se refleja en ellas y ve su hermosura. Pero por el defecto que tiene el alma antes de entrar en la vía mística, pues en lo que tiene de ella es un gusano baboso, ¿no? Y el Señor tiene misericordia y paciencia con esa alma gusanosa, y la alienta a que siga adelante. Pues bien, dice Santa Teresa que en la cuarta morada el alma comienza a hacerse el capullo de seda, comienza a hilarlo, pero todavía es gusano, todavía. En la quinta morada el alma ya es ese gusano dentro del capullo, ya está completamente encerrada en el capullo y se están dando los rayos de contemplación infusa que la van transformando en la oscuridad y las noches del sentido. Pero el gusano está a oscuras, no ve todos los tesoros y gracias que el Señor le está dando, sino que está a oscuras. En la sexta morada, ese gusano, cuando rompe el capullo de seda, ya no es un gusano, es una maravillosa mariposa que sale volando, el desposorio espiritual. Y por último dirán, ¿qué le queda ya entonces? Convertirse a la mariposa, si ya ha llegado al fin. Pues no ha llegado al fin de su metamorfosis. En la séptima morada, el matrimonio espiritual, dice Santa Teresa, la mariposa muere. Se pierde en Dios. La humildad absoluta, un alma perdida en Dios. Ni molécula de amor propio. La mariposa muere. Todo esto en este ámbito de la experiencia mística. Como dije antes, el contemplativo místico también puede ser especialmente hostigado por el demonio, o sea, es hostigado por el demonio. Y en ese sentido necesita mucho ser acompañado de un director experimentado. La gran diferencia entre las experiencias de Dios y las experiencias del demonio, como dije, es que las experiencias de Dios dan profunda confusión de sí mismo, dan lágrimas sinceras, dan deseo de padecer por los pecados, dan deseo de ser el último, y no de tener genio y de defenderse a sí mismo. Esto no quita que el alma mística sea valiente, tenga coraje,
ante el mal y sea capaz de enfrentarse con el mentiroso que pervierte la fe o con el que pervierte las almas. Vamos a ver ahora brevemente las clases de contemplación infusa, según el grado de ascensión del alma a Dios. Esto es un resumen súper esquemático de lo que dice Rollo Marín. Primero, bueno, después de en la meditación, el alma va teniendo cada vez más simplicidad de ideas, más, diríamos, tiende a una oración de simple mirada, pero como contemplando la presencia divina sin más, sin distraerse, pero todavía no llega a ser propiamente contemplación infusa. Cuidado, sin distraerse. Si a ustedes alguna vez les pasa que se ponen a mirar el sagrario, la custodia, y piensan nada más que en la presencia divina, ningún otro pensamiento de que si es bueno, que si es misericordioso, que si me quiere mucho, no, nada más que Dios está ahí. Si eso les queda por mucho tiempo y sin distracción, entonces eso es señal de que están siendo llamados a la contemplación infusa si es que son perseverantes en no negar nada a Cristo. Porque luego está el otro aspecto de la ascética, que claro, que si yo le niego cosas a Dios y empiezo a romper el silencio, o trato mal a las hermanas, o abuso de poder, o lo que sea, pues entonces Dios se retira. Pero si yo soy fiel, entonces la oración de simple mirada que he dicho antes ya es como una invitación, como si me dijera Dios, ya te queda poco para entrar en el periodo místico. Bueno, pero eso todavía es ascético. El primer la primera clase de contemplación mística que se da en el alma se llama quietud. Oración de quietud. Donde es agarrada por la contemplación infusa solo la voluntad, pero todas las demás potencias quedan libres. El entendimiento puede discurrir, la imaginación también puede dar guerra, pero la voluntad está agarrada en una especie de acto volitivo continuo que es conformidad con la voluntad de Dios. Después está, diríamos más adelante, la oración de unión, en la que, fíjense, conforme vamos avanzando en la perfección de la contemplación infusa, cada vez más se van agarrando las potencias, como si Dios va diciendo, ahora te agarro primero esto, la voluntad, ya es mía, ahora te agarro el entendimiento, ya es otro tipo de oración infusa, ahora te agarro la imaginación, como poco a poco se va adueñando de todo el ser, ¿no? Pues bien, en la oración de unión quedan agarrados también el entendimiento, la imaginación y la memoria. Quedan ya agarrados por Dios. Ya no son libres para discurrir en otra cosa. No se distraen tampoco, claro. Pero en la oración de unión todavía quedan libres los sentidos. El alma todavía puede sentir, si le pinchan le duele. El tercer paso de oración infusa se llama oración extática. De ahí viene el éxtasis. Y es cuando ya la invasión de los dones del Espíritu Santo avanza más en el ser del hombre y le agarra no solo la voluntad, no solo el entendimiento, la imaginación y la memoria, que son dones cognitivos, sino también los sentidos externos. Ya no ve, ya no oye, ya no siente.
Eso es lo que propiamente éxtasis, ¿no?, que leemos en la vida de los santos. Y esto ocurre porque la naturaleza humana no está acostumbrada a la invasión de lo divino y entonces desconecta. Es como cuando uno sufre un dolor muy grande, la naturaleza humana no está capacitada para sufrir tanto en ese momento y entonces se produce el síncope, se desmaya por dolor. Cuando el dolor llega a un techo, diríamos que el cuerpo tiene la autodefensa de desconecto, porque entonces ya, pues algo parecido pero en positivo es la oración estática. Ante tanta invasión de lo divino, el cuerpo humanamente desconecta. No es que se caiga al suelo, pero desconecta. No puede estar despierto y a la vez sentir tanta luz. Y luego, cuarto, el último punto es la unión esponsalicia transformante. Que es lo propio de la séptima morada en el matrimonio espiritual. Por eso se llama el matrimonio espiritual transformante. Es decir, que ya ocurre todo al revés. El alma ya tiene libres todas sus facultades y los sentidos del cuerpo también. Están todos libres. Pero no pierde la contemplación infusa, porque ya su naturaleza humana se ha acostumbrado a la acción divina mística. Y dice Santa Teresa que ella ya llegaba a un momento en que sentía continuamente como que Jesús estaba al lado de ella. Y no se podía distraer de la presencia divina por más que hiciera cosas, se pusiera a comprar, que si ducados, que si escribir, que si atender hermanas. No podía ya quitarse de encima, ni quería, claro, la presencia de Dios que anidaba en su corazón. Porque ya como que estaba casada con Dios y ya lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La oración estática es más propia de la sexta morada y la esponsalicia transformante de la séptima. Y lo último, decir que según los grandes santos y maestros místicos, como San Juan de la Cruz y Santa Teresa, dicen que todos estamos llamados para estas alturas. Todos. Es decir, eso que decían antes algunos autores de que hay dos vías, una ascética y otra mística para la santidad, no es verdad. Solamente es una que tendrá sus matices en cada alma, pero todos tenemos que pasar por el mismo túnel. Las noches del sentido, todo eso. Esto ayuda mucho a la humildad, porque a veces nos creemos que porque los demás nos ven buenos, porque yo no tengo, diríamos, delicadeza para ver mis defectos, entonces empiezo a pensar de que me falta poco. Si acabas de empezar, te falta muchísimo. Y eso da humildad. Y nos evita la tentación de la vanidad, del orgullo espiritual. Voy a leer un simpático éxtasis de San Francisco de Asís en la página 287 de este libro de la vaca. Era levantado muchas veces a la dulzura de tan alta contemplación que, arrebatado por encima de sí mismo, a nadie revelaba la experiencia que había vivido de lo que está más allá del humano sentido. Fíjese, otra consecuencia o prueba de que un alma está tocada místicamente es que no lo va contando por ahí. No va diciendo, yo he tenido esto, yo he tenido lo otro, y para que todo el mundo se entere. Eso es muy mala señal.
sino que más bien lo cuenta solo al superior o superiora y al director espiritual, y a nadie más. Es como una especie de pudor místico, como que lo ve como secreto entre él y el amado. Pero por un caso que fue notorio, queda para nosotros claro con qué frecuencia quedaba enajenado en la dulzura del cielo. Una vez que tenía que pasar por Borgo San Sepolcro, lo llevaban sobre un asno, y como quiera que había manifestado la voluntad de descansar en cierta leprosería, fueron muchos los que se enteraron que el varón de Dios había de pasar por allí. Corren de todas partes hombres y mujeres que quieren verlo y tocarlo como es costumbre, por devoción. ¿Y qué pasa? Lo manosean, lo tiran de un lado y de otro, le cortan retazos de la túnica para guardarlos como recuerdo. El hombre parece insensible a todo y como si estuviera muerto. No advierte nada de lo que sucede. Se acercan por fin al lugar y muchos, después de haber dejado atrás Borgo, el contemplador de las cosas del cielo, como quien vuelve de otro mundo, pregunta con interés si están cercanos a Borgo. Ni se había enterado de que había pasado el pueblo. Bueno, hay otro éxtasis que es más largo, no lo voy a leer, pero es muy bonito porque es con Santa Clara, que parece que habían quedado para hacer un día de campo, Santa Clara, una compañera suya, él y los hermanos franciscanos, y cuando ya estaban a punto de comer, entran en éxtasis, y los del pueblo ven de lejos que donde estaba San Francisco de Asís y Santa Clara parecía que el bosque estaba ardiendo. Y cuando se acercan ven que no estaba ardiendo, que estaban no solamente Francisco y Santa Clara en éxtasis. Y por cierto que esto lo provocó San Francisco porque empezó a decir dulzuras del cielo, a decirlas, ¿no? ¡Oh, Señor! Y entonces entraron en éxtasis todos, también los hermanos que había allí, todos. Esto que contagioso, bendita enfermedad contagiosa, el éxtasis, ¿no? Pues así son los santos, como el caso de Santa Teresa, que dicen que entró en éxtasis y 24 horas no la podían sacar. Y llegó algunas veces a levitar, la agarraban y no había manera de bajarla. Bueno, lo de levitar ya no es esencial, es una gracia gratis data. Fíjense que esto nos narra la historia de San Francisco, que era el que hemos escuchado el otro día de fe íntegra. Nunca, esto es para diferenciar también la experiencia mística de lo que no es, por eso el Evangelio que he leído antes. Nunca un hereje será objeto de experiencia mística, por más prodigios que haga, inexplicables para la ciencia. Esos prodigios serán obra de Satanás, que lo tiene como juguete del demonio, para llevar a la perdición a muchos que lo sigan. Es un preludio de lo que dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, que hará el anticristo, y el Apocalipsis, que hará el falso profeta. ¿Cuál es el criterio seguro para identificar quién es verdadero místico y quién es, a lo mejor está de buena fe porque no se da cuenta, juguete del demonio? La obediencia. Vamos a poner el caso de su orden, porque entiendo que los capuchinos pues son también franciscanos. El Padre Pío. El Padre Pío, que era uno de los más grandes místicos de toda la historia de la Iglesia, no va más, pues ese hombre, injustamente, la Iglesia, no solo la Iglesia, es que el Santo Oficio, la Santa Sede, va y le prohíbe celebrar en público, va y le prohíbe confesar, le prohíbe dirección espiritual, y eso durante varios años. ¿Y qué hace el santo?
que tenía tantos dones místicos del Espíritu Santo y estaba en las séptimas moradas. Se puso a decir que la Iglesia es injusta, que esto no se puede obedecer, porque esto no puede ser, y hizo lo que le dio la real gana. Al contrario, bajó la cabeza, y eso que todo era injusto, fruto de calumnias, bajó la cabeza, ahí probó que lo que tenía era de Dios, porque estaba entrando por la puerta de las ovejas, por la obediencia. Cuando un sacerdote resulta que la Iglesia le dice no puedes celebrar misa en público y lo hace, por más que tenga la razón, por más que el obispo no tenga la razón y sea injusto, va y desobedece, ese hombre no entra por la puerta de las ovejas, sino por otra parte y va a hacer daño, tal vez de buena fe, porque lo tiene engañado el demonio. Y los que lo sigan se perderán. Así que, queridos hermanos, en este tema de lo místico, hoy que estamos hoy día, uno enciende internet y continuamente revelaciones privadas, revelaciones privadas, revelaciones... Vamos, es que hay que tener un cuidado tremendo, tremendo. A mí me da una rabia de que hay mucha gente buena que se está dejando llevar, por ejemplo, por personas ultratradicionalistas que se las enganchan con el Papa Francisco bajo capa de bien. Y tienen muchísimas visitas en internet, yo ni los veo esos personajes, pero me los envían por WhatsApp, mire padre, vea esto, tal y cual, yo nada, porque ya sé que esos, por más que invoquen el Espíritu Santo y no sé qué cuántos, si van contra obediencia, muy mala señal. Y fíjense que el demonio ve buen negocio afirmar 100 verdades para colar una mentira, porque sabe que el barco al que se le agujerea por debajo del nivel de flotación acaba hundiéndose, aunque sea solo un agujerito así de pequeñito, acaba hundiéndose, aunque todo el resto del casco esté intacto. Acuérdense que San Ignacio dice que los de la segunda semana, que somos nosotros, los de la primera semana son los que no les importa blasfemar, los que odian a todos los cristianos, esos, ¿no? O sea, pero los de segunda semana, los que quieren ser buenos, Dios nos dice en los ejercicios de San Ignacio que nos tienta el diablo bajo capa de bien, porque es muy listo. Y bajo capa de bien me cuela el error. Un error que, aunque sea pequeñito, es capaz de destruir una orden religiosa entera. Así que, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es la manera de que nosotros no nos equivoquemos? El que entra por la puerta de las ovejas, el obediente.